Es allí, entre murallas y sombras, donde yace la verdadera historia de Drácula, más allá de la ficción. Un príncipe valaco, Vlad el Empalador, se convierte en leyenda, o eso se dice, su nombre eternamente asociado al terror. Su despiadada estrategia de guerra inspiró a Bram Stoker para concebir al infame conde. Drácula trascendió páginas y revistió las tablas, tomando vida en escenarios de todo el mundo. La fascinación por el vampiro atemporal sigue generando producciones sin fin. La figura de Drácula se alza sobre todas las sombras, inmortal. ¿Cuál es tu adaptación favorita de este icono sombrío? Coméntalo. Imagínate vivir en una época en la que el terror no era un género narrativo, sino una realidad. Vlad el Empalador no solo era un príncipe, sino un regente que inspiraba miedo y admiración. Se decía que era implacable con sus enemigos y sádico en la victoria. Encaramado sobre la montaña, su silencioso dominio persiste hasta hoy. Aquí vivió el hombre detrás del mito que desafía a la muerte misma, Vlad Drácula. Héroe oscuro o villano legendario, la vida real de Bram Stoker es tan enigmática como sus propias creaciones. Bram pasó noches sumergido en escritos ocultos, buscando inspiración. Con cada palabra, Bram conjuraba la esencia de Drácula. Durante sus viajes, absorbía historias de los marineros, creando mitos. También unció su pluma en los óleos del teatro, cautivando multitudes. Nadie esperaba que la obra de un hombre tranquilo desatara tal horror. Bram Stoker, el artesano del horror, lanzó oscuridad desde la luz. Así, sus relatos son resucitados una y otra vez por nuestros miedos más oscuros. Drácula es más que un mito, es la sombra en el umbral del mundo de Stoker. Antes de que Bram Stoker creara a Drácula, había un lugar que sabía los secretos y leyendas, para aquellos lo suficientemente valientes para escucharlos. La figura de Drácula tiene sus raíces en mitos y leyendas que se remontan a siglos, cada historia más aterradora que la anterior. Con el tiempo, el rostro del vampiro se volvió reconocible, su imagen se fijó como el temible Drácula que conocemos hoy. Fue Bram Stoker quien tejió los hilos de estas historias en una narrativa que capturaría la imaginación del mundo entero. La novela de Stoker no solo definió a su criatura, sino que marcó una tendencia literaria y cultural hasta hoy. El cine transformó a Drácula en un ícono, popularizando su figura desde el Hollywood clásico hasta las modernas pantallas. Y entonces, la historia se convierte en cultura pop, una celebración de los terrores icónicos que seguimos recreando generación tras generación. El legado intemporal de Drácula sigue vivo. ¿Cuál es tu versión favorita de este vampiro inmortal? No olvides comentar y compartir. Imagina estar en 1922 observando al primer vampiro cinematográfico en la sombra espeluznante de Nosferatu. Esta película, basada en la novela de Bram Stoker, casi desaparece por derechos de autor. La familia de Stoker demandó a los creadores, casi, destruyendo todas las copias, pero algunas copias sobrevivieron, formando un culto alrededor del vampiro. Hoy, Nosferatu sigue siendo un icono inmortal del cine de terror. Aquí comenzó todo, donde la ficción y la realidad entrelazaron sus sombras. Nosferatu, el vampiro que nunca muere, continúa influyendo en generaciones. Comparte este legado eterno de Nosferatu. Imagina una era donde el horror pisó audazmente las puertas del cine. Fue aquí, en esta oscuridad, que Bela Lugosi redefinió el terror. Lugosi, con su capa, hizo latir por primera vez el pulso oscuro dentro del celuloide. Fue la presencia hipnótica de Lugosi la que capturó a las masas e implantó el miedo. Esa noche cambió no solo el cine, sino el mismo concepto de vampiros. Detrás del monstruo, una estrella nació insertándose en la cultura pop. Con solo una mirada, él arrastró a generaciones al oscuro abrazo del horror. Drácula de 1931 fue más que una película, fue el inicio de un legado sombrío. En la penumbra de esta mansión, comienza el relato gótico del conde vampiro. Preparémonos para desentrañar los misterios de su estética. Imagen poderosa y seductora que refleja no solo un castillo, sino también los secretos oscuros que alberga. Cada rincón de esta biblioteca narra historias de vampiros y leyendas más antiguas que el tiempo mismo. Drácula ha sido un símbolo atemporal en el horror, cautivando con su inmortal mirada. Bajo la atenta vigilancia de la luna, Drácula teje su historia, eterna y perturbadora. Y es aquí donde mito y realidad colisionan, en el rumor eterno de un libro. Como el fuego que arde aquí, Drácula sigue iluminando las sombras de nuestra imaginación. La figura de Drácula nos aterra, pero fue un verdadero hombre el que definió su leyenda.
¿Sabías que Drácula está inspirado en Vlad el Empalador, un príncipe real conocido por su brutalidad? Entre 1456 y 1462, Vlad gobernó con un puño de hierro, sembrando terror en los corazones de sus enemigos. Pero su aterradora leyenda trascendió más allá de la historia, llegando incluso a inspirar el personaje de Drácula de Bram Stoker. Stoker no solo nos dio al vampiro más famoso, sino que también encendió nuestra fascinación por el terror. Hoy en día, su legado sigue dejando huella, entre el mito y la amarga realidad. ¿Quieres descubrir más sobre estas historias oscuras? Comenta y comparte este vídeo para que otros también lo hagan. Todos creen conocerlo, pero ¿cuántos saben que ha cambiado su garra ancestral por un teclado moderno? Del castillo a las urbes, el vampiro ahora se oculta a plena vista, compartiendo nuestro mundo. Se dice que algunos vampiros han dejado atrás la sed de sangre por el hambre de poder. Mutan mitos y criaturas, redefiniendo su esencia en un mundo digital. Aunque la sed de conocimiento siempre prevalece, siendo parte del eterno legado. En la web, lo ancestral se encuentra con lo moderno, creando nuevas leyendas. Nuevas historias se escriben en antiguos campos de descanso. Y así, el vampiro se reinventa, adaptándose, tal como nuestras propias historias. En lo más oscuro de la noche, la leyenda de Drácula sigue respirando. La historia real de Drácula nació en el siglo XV y supera cualquier ficción. Vlad no solo inspiró a Drácula, sino también el verdadero terror. Hoy, Drácula tiene nuevos colmillos gracias a la tecnología. El clásico mito se moderniza, atrayendo a nuevos seguidores. ¿Te atreves a seguir explorando la oscuridad tras Drácula? Muchos creen que los vampiros son solo cuentos. Pero ¿y si te dijera que algo de eso es real? Vlad el Empalador, conocido como Drácula, inspiró la feroz imagen del vampiro. ¿Mentira o realidad? Su legado sigue. Ese es Vlad, conocido por su brutalidad, pero también por proteger a su pueblo. ¿Monstruo o héroe? Drácula era conocido por otro nombre, Vlad el Empalador. Su crueldad era su arma. En el siglo XV, la vida y la muerte se cruzaban en estos banquetes. Terror y seducción convivían. Los mitos del vampirismo se enterraron aquí, y todavía perturban. La historia de Drácula todavía nos cautiva. ¿Monstruo o también humano? El misterio perdura. ¿Vampiros y leyendas o solo hombres? Comparte esto y comenta tus pensamientos. Está bien conocido como el príncipe del terror, pero pocos exploraron cómo Drácula se enfrenta al poder femenino. En los relatos más oscuros, las mujeres no solo son sus víctimas, sino personajes de fuerza insospechada. Personajes como Mina y Lucy desafían las normas, mostrando que la fortaleza femenina puede enfrentar a cualquier monstruo. En algunas narrativas, Drácula se ve amenazado por la fuerza femenina, mostrando el verdadero horror del control perdido. Enfrentar a la oscuridad con valentía puede ser el mayor legado que se herede de estas historias. Quizás es hora de reimaginar al príncipe del terror y las mujeres que se enfrentaron a su maldad. Descubrir lo que yace más allá del mito nos permite entender mejor el papel de la narrativa femenina en el horror. Así que, cuando pienses en Drácula, recuerda las relecturas que iluminan su leyenda y el empoderamiento de sus mujeres. Comparte la historia y comenta tu interpretación de Drácula y su mundo. Gracias por adentrarte en esta travesía mítica. Comparte y comenta tus ideas. Imagina un ser que nunca envejece, siempre acechando en las sombras, un monstruo inmortal atrapado entre leyenda y realidad. En estas páginas se esconde la verdad de Vlad Drácula, un líder inspirado en el folclore. Transilvania, tierra de leyendas y mitologías donde nacen los cuentos de vampiros. La silueta de Drácula permanece como un símbolo de nuestro miedo colectivo a lo desconocido. Publicada en 1897, Drácula conquistó la imaginación de generaciones. Hoy, Drácula sigue siendo un reflejo de nuestros miedos, un deseo oculto de lo eterno. Aunque ficticio, su legado succiona el temor y la fascinación por lo prohibido. Drácula, más allá del mito, sigue merodeando como símbolo en nuestro siglo XXI. Aventúrate a comentar qué significa Drácula para ti, comparte y mantén vivo el mito. Cómo un príncipe oscuro del siglo XV sigue cautivando nuestras pesadillas y fantasías. Desde el cine hasta los videojuegos, su leyenda se reinventa una y otra vez. Inspirado en un príncipe sombrío de la historia real de Rumanía, el mito de Drácula aún florece. El turismo gótico y la curiosidad por lo macabro potencian su leyenda en el siglo XXI. Drácula no es solo una historia de horror, sino un espejo a nuestros miedos más profundos y persistentes. Su legado perdura,
fascinando generación tras generación. ¿Te atreves a descubrir más? Bram Stoker jamás pisó Transilvania, pero su imaginación nos llevó allí. Aquí se escribió la historia que cambiaría para siempre el mito del vampiro. Bram Stoker nació aquí, quizás ya predestinado a dar vida a Drácula. El Demeter zarpó sin saber que transportaba una terrible carga. Henry Irving interpretó personajes siniestros, inspirando a su amigo Stoker. Cada trazo de su pluma insuflaba vida al vampiro más famoso del mundo. Drácula, el príncipe del terror, vive en nuestras mentes desde entonces. Comparte y comenta, la historia del mito continúa. Hace siglos, el mito del vampiro comenzó a tejerse. Bienvenidos a la génesis de la oscuridad. En el corazón de Transilvania, el mito cobra vida, cuando las sombras revelan secretos. Aquí, la superstición no es un juego, sino una forma de supervivencia. En este castillo, los ecos de la leyenda resuenan desde sus piedras milenarias. De un mito a un misterio, la odisea del vampiro se selló en tinta. Así, de la superstición a las estanterías, nació Drácula, el príncipe del terror. Esta es solo una muestra de un legado inmortal. Si la oscuridad te ha intrigado, comenta y comparte con otros cazadores de mitos. La imagen icónica de Drácula se forjó aquí, en estas piedras antiguas, pero su historia es más siniestra de lo que se cuenta. Desde los manuscritos de Bram Stoker hasta las pantallas de todo el mundo, Drácula ha conocido muchas caras. Pero fue Bela Lugosi quien realmente grabó su figura en nuestras mentes con su mirada hipnotizante. El cuento continúa evolucionando, cada adaptación infunde nuevo temor y fascinación. Desde CGI hasta producciones de gran presupuesto, la bestia no ha muerto. Lo que comenzó como un monstruo literario, ha pasado a las sombras de la cultura popular. Cada versión abre una nueva puerta al mito, dejando a su paso una estela de eternidad. Y así, el príncipe del terror sigue vivo en cuentos, tragedias y adaptaciones. Imagina un mundo donde la oscuridad cobra vida y el terror se convierte en arte. Bienvenidos al legado de Drácula. Todd Browning revolucionó el cine de terror en 1931 con una elegancia oscura. Los secretos detrás de cámaras revelan un Drácula que causa escalofríos. Drácula, maestro de lo desconocido, todavía nos seduce desde esa silla. La entrega de Lugosi, con su hipnótica presencia, redefinió al vampiro legendario. Mientras el cine inmortaliza a Drácula, sus mitos nos mantienen en vilo. Este hito marcó el inicio de una era donde el horror gobierna nuestras pantallas. Este fue el despertar del príncipe del terror que aún nos fascina. Ella fue su musa, su cómplice y su condena, leyendas que cambiarían la historia del vampiro. Ellas siempre estuvieron allí, en los relatos, esperando. Tras cada leyenda de la noche, hay más de una historia que contar. La historia del vampiro es suya también. Comenta y comparte para darle vida a su voz olvidada. A lo profundo de este bosque, surge una oscura fascinación por lo tenebroso. En estas paredes, la historia de Drácula comienza, un eco de terror y atracción. Bajo este nombre, la leyenda se mezcla con la historia, creando el monstruo. Para muchos, Drácula es un cuento, para otros, una explicación del encanto por lo oscuro. La atracción hacia lo prohibido yace en nuestro interior, como un reflejo inesperado. Pero junto al miedo, se alza el dilema moral, una fascinación que, aún hoy, nos confronta. Así que dime, ¿eres capaz de resistir el magnetismo de las sombras? Compártelo y comenta. En las entrañas de la historia, Drácula emerge no solo como el monstruo que conocemos, sino como un estratega desafiante. Su mente de estratega y su liderazgo lo convierten en un símbolo de poder y miedo. No solo era un guerrero, en su hogar, Drácula fue un gobernante cultivado y sofisticado. Su leyenda trasciende, uniendo realidad y mito en sus bóvedas secretas. De villano a antihéroe, cada retrato cuenta su evolución. A medida que cae la noche, su silueta vigila desde las sombras. Su legado, escrito en páginas olvidadas, todavía inspira y aterra a generaciones. Así nace la leyenda del príncipe que se convierte en eternidad. Comenta y comparte este viaje místico. ¿Es solo una criatura de la noche, o un reflejo de lo que tememos convertirnos? Durante siglos, la figura del vampiro ha evolucionado, reflejando nuestros miedos e inquietudes. De películas clásicas a series modernas, Drácula se ha reinventado constantemente. Desde héroe romántico hasta villano temible, su evolución no tiene límites. A través de los tiempos, Drácula sigue siendo un reflejo de nuestra sombra más oscura.
Drácula vive en la cultura pop, adaptándose y transformando a su antojo. Al igual que el amanecer, siempre esperaremos el retorno del príncipe del terror. Imagina un mundo donde la elegancia se fusiona con el dominio, donde la seducción danza con el poder. Aquí, oscuros secretos de dominación y atracción esperan ser desvelados. Un baile donde cada movimiento es una jugada de poder y seducción. Tras el manto superficial, el dominio toma forma en cada símbolo revelado. Un vasto dominio, donde la ilusión de calma oculta secretos insospechados. Bajo la tierra, el verdadero peso del poder yace dormido, esperando ser despertado. A cada paso, el imperio de la seducción y el control cobran vida. Dentro de estas murallas, la historia de poder y seducción cobra vida. Cuéntanos tus teorías abajo y comparte el misterio. Este frasco contiene un secreto oscuro y olvidado de la medicina victoriana. En el siglo XIX, la medicina exploró sus propios rincones oscuros. La cirugía victoriana no era para los débiles de corazón. El mismo Dr. Van Helsing pudo haber manejado estas prácticas. La línea entre mito y medicina era más delgada de lo que pensamos. ¿Qué tan lejos llegó la ciencia persiguiendo lo oscuro? La unión de ciencia, fantasía y terror da vida al mito. Descubre más en nuestro siguiente episodio. En un mundo moderno donde la leyenda nunca muere, Drácula sigue acechando. La ficción moderna revive las leyendas, alimentando nuestra fascinación por lo oscuro. Desde libros hasta pantallas, la figura del vampiro nunca ha estado más viva. Así es como el terror evoluciona, encontrando nuevas víctimas e historias. El mito se reinventa en miles de palabras, manteniendo al vampiro entre nosotros. De nuevo, el vampiro renace, afirmando su lugar en la cultura de hoy. El príncipe del terror nunca se va, solo cambia de forma. Drácula sigue entre nosotros. Coméntanos qué parte de su historia te sorprende más. Muchos creen que el verdadero Drácula fue solo un mito, pero la historia real es aún más aterradora. Vlad Tepes, el verdadero príncipe detrás de Drácula, gobernaba con un puño de hierro y un corazón impasible. Entre realidad y leyenda, nadie sabe cuántos cayeron por el miedo y cuántos realmente por sus espadas. La tierra de Vlad fue testigo de terrores indecibles, entre ellos la inspiración para el mito. El miedo a lo oscuro, a lo desconocido, dio vida a la figura del vampiro tan temida. A veces, las sombras del pasado son más reales que cualquier monstruo de ficción. De villano a héroe, Drácula dejó marca tanto en la historia como en la ficción mundial. La historia de Drácula no termina aquí. ¿Te atreves a comentar y compartir lo que piensas? En el corazón de Transilvania, ¿quién podría haber imaginado que la figura de Drácula reflejaba los miedos sociales? Bram Stoker, al crear su obra maestra, no solo inventó un monstruo, sino que exploró temores profundos. La leyenda de Drácula se entrelaza con lugares reales, reflejando ansiedades y obsesiones culturales. Drácula encarna los temores de una sociedad en cambio, reflejando las brumas del pasado. Bram Stoker dio vida a Drácula, quien se convirtió en el espejo de nuestras inseguridades más profundas. Drácula trasciende su tiempo, reinventándose en cada era, aún reflejando nuestros miedos. Más allá de la sangre ficticia, Drácula es un reflejo inmortal de lo que incluso hoy nos atormenta. Drácula sigue entre nosotros, ¿o no? Comenta y comparte. En un lugar oculto por la niebla, se esconde más que un mito. Drácula, conocido pero incomprendido. Estas paredes guardan secretos, deliberadamente escondidos por el paso del tiempo. Las versiones del mito han cambiado, sus símbolos guardan su verdadera intención. Vlad era un líder valiente y temido, inspirado en proteger su tierra, desafiando realidades conocidas. Cambiar la historia es cambiar nuestra percepción del pasado, del presente y del futuro. Enigmático y místico, la influencia de Vlad es poderosa y críptica sobre este territorio. Creemos conocer la historia, pero ¿qué conocemos realmente? La historia no se limita a relatos, está en la forma en que decidimos vivir el mito. Imaginen un ser tan temido, que logró una inmortalidad más poderosa que cualquier vampiro. Desde hace siglos, la leyenda de Vlad Tepes, o Drácula, nos habla desde las sombras. Pero ¿cómo un príncipe cruel se convirtió en el icónico vampiro de nuestra cultura moderna? Drácula es más que un mito, es un símbolo de la lucha contra el miedo humano a lo desconocido. Generando millones en turismo, el legado de Drácula sigue viviendo. A lo largo del tiempo, la búsqueda de identidad de Drácula continúa dominando nuestra imaginación.
En nuestras historias, películas y libros, el príncipe de las tinieblas sigue renaciendo. Y así, Drácula permanece inmortal, no en carne, sino en nuestro legado cultural. Todos conocen a Drácula como un vampiro, pero la verdadera historia empieza aquí, en este imponente castillo. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, era tanto un líder temido como respetado. Era un maestro del terror, utilizando el empalamiento para infundir miedo en sus enemigos. ¿Pero Vlad realmente bebía sangre como Drácula? La verdad es más intrigante de lo que parece. La leyenda del bebedor de sangre podría haber sido una táctica política para crear terror psicológico. Vlad nunca fue Drácula, pero su legado mantuvo viva la leyenda del vampiro más famoso. Visita el castillo de Bran y desentraña los secretos de Vlad, un príncipe más complejo. Comenta y comparte el viaje a través del tiempo. Aquí comienza la leyenda de Vlad el Empalador, el verdadero Drácula. Vlad era temido no solo por humanos, sino también por los mismos bosques. Aquí, el Empalador ejecutaba su justicia, una imagen aterradora que cimentó el lugar de Vlad en la historia. Los mitos se escriben en tinta, pero se forjan en sangre. En Transilvania se labra la leyenda que inspiró a Bram Stoker. Drácula, entre el mito y la realidad, nace en estas cumbres. Desde el mito a la eternidad, Vlad vive en cada rincón de Transilvania. ¿Qué encontró un joven escritor en estas páginas que desataría su imaginación al terror? Aquí, dio forma a sus pesadillas, guiando la tinta para materializar horrores inauditos. En cada sombra, Bram veía posibilidades, seres listos para dominar las historias. Encuentros fortuitos como este sembraron semillas de mito y realidad en su labor. Desde la quietud de su despacho, la grandeza gótica despertaba aún más su imaginación. Después de años, el terror más célebre de la literatura estaba naciendo. Dublín, el lugar donde las sombras de los cuentos de terror épicos cobraron vida. ¿Y tú, ya lees Drácula con otros ojos? Comenta y comparte tu opinión. Todo comenzó aquí, en la penumbra de las montañas rumanas, donde la leyenda de Drácula cobró vida. Desde la pluma de Bram Stoker, Drácula se convirtió en mucho más que una historia. El temor llenó las calles. La ficción consiguió dar un salto directo a la realidad. Drácula dejó de ser solo palabras y se convirtió en imágenes, atrapándonos aún más. Mitos convertidos en imágenes, fascinantes y terroríficos por igual. Y aquí, donde la leyenda comenzó, los ecos del mito persisten. Comparte este legado. Dicen que el verdadero Drácula no fue solo invención, era un príncipe con un hambre insaciable. Su historia se contó en páginas prohibidas, hasta que la pantalla grande lo inmortalizó. Así, Drácula encontró nuevas vidas, marcando el legado del príncipe del terror. Comparte este misterio y continúa la leyenda de Drácula. Muchos desconocen el poder oculto que Nosferatu ha engendrado en la cultura popular. Su origen ha extendido un aura de misterio y temor desde su creación. La película original de 1922 sembró el terror en el público con solo su silueta. Su influencia ha traspasado generaciones, infiltrándose en todos los niveles de la cultura. Vampiros modernos siguen reflejando ecos de su oscuro legado. Hoy en día, Nosferatu es más viral y relevante que nunca. Su impacto artístico es innegable, inspirando a los creadores actuales. Descubre más en la siguiente entrega del Príncipe del Terror desenmascarado. Durante los años 90, los vampiros resurgieron, simbolizando desdén y fascinación. Los clubes góticos se convirtieron en templos para quienes buscaban lo oculto antes de la llegada del milenio. A finales de los años 2000, la mitología de los vampiros recibió un aire de autenticidad. Así, el vampiro dejó de ser un mito aterrador para convertirse en un mito cultural. La literatura reinventó a los vampiros entre misterio, romance y modernidad. Películas redefinieron al vampiro, entre el heroísmo moderno y la sed insaciable. Blogueros inmortalizaron observaciones modernas sobre vampiros en la era digital. Y así renació, en nuestra era moderna, el eterno príncipe del terror. En la sombra de la noche, un príncipe inmortal vigila desde su palacio embrujado. Pero ¿qué sucede cuando la leyenda despierta en la era moderna? Series actuales reinterpretan al rey del terror de formas inesperadas. Reinventan su mito con una mezcla de acción, romance y horror. Cada adaptación revela el poder perdurable del mito. ¿Qué es lo que sigue atrapando a las audiencias a través del tiempo? Descubrámoslo juntos. Comenta qué serie te ha impactado más. Reinterpretando lo clásico, Drácula sigue acechando en las sombras. Imagina despertar en un mundo donde la muerte es solo el principio.
Suena un ligero viento gélido. Pero ¿cómo llegamos de Drácula a los vampiros contemporáneos? El vampiro ha evolucionado, de horror puro a símbolos de deseo y poder. Desde héroes románticos hasta villanos oscuros, han conquistado nuestras pantallas. Y los historiadores continúan reimaginando esta criatura inmortal, convirtiendo el mito en un fenómeno cultural, una y otra vez. Entra en el mundo vampírico y comparte la experiencia. Aquí yace el origen. Drácula, el príncipe del terror. ¿Te atreves a descubrir más? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un héroe podía volverse el villano más temido de todos los tiempos? Esta es la historia de cómo los vampiros pasaron de ser nobles protectores a los monstruos que habitaban en nuestros miedos. En los relatos antiguos, eran los guardianes de la humanidad, seres inmortales que protegían a sus súbditos. Con el tiempo, los relatos cambiaron, distorsionados por el miedo y la superstición de épocas oscuras. La imagen de héroes valientes se transformó en criaturas sedientas de sangre que debían ser cazadas. Fue Bram Stoker quien inmortalizó al vampiro villano que todos reconocemos hoy, el temido Drácula. Desde la Transilvania de Stoker hasta el Hollywood actual, la evolución ha sido sorprendente. Así, el vampiro se mantiene como el eterno príncipe del terror. Participa en esta travesía compartiendo y comentando. Imagina caminar hacia el lugar donde nació la leyenda del terror por excelencia. La atmósfera aquí es tan densa que casi se puede cortar. Vlad, el hombre detrás del mito de Drácula, pero su legado continúa. Este legado ahora vive en la cultura pop, fascinando a millones. Desde los primeros píxeles hasta los gráficos más realistas, el mito no para. El libro de Bram Stoker inspiró incontables historias visuales. Drácula, un personaje que nunca muere, perdura en nuestra cultura. Comenta y comparte si Drácula ha dejado huella en ti. En el pasado se hablaba sobre seres que acechaban en la noche, pero ¿y si estos mitos tenían un propósito oculto? ¿Cómo un mito sobre criaturas vampíricas desencadenó un miedo tan profundo que moldeó sociedades enteras? Drácula, el príncipe del terror, no solo era un mito. ¿Su legado escondía verdades o solo asustaba al mundo? Culturas de todo el mundo compartieron esta fascinación por lo oscuro, dándole forma a civilizaciones enteras. Cada piedra colocada aquí cuenta una historia de miedo, poder y fascinación. Aún hoy, la influencia del mito vampírico resuena en la psique moderna, en libros, películas y más. En la luz del día, nos preguntamos, ¿qué otras historias esperan ser desenterradas? Suscríbete para explorar más mitos y su impacto en nuestro mundo. ¿Estás listo para desvelar el próximo misterio? Y cuando la niebla cubre la mansión, se pregunta, ¿qué queda de los vampiros hoy? Los vampiros han sido símbolos de miedo, el misterio personificado. ¿Pero se desvanecerán sus mitos en un mundo tecnológico? Vampiros, reyes del terror, en constante reinvención. Nuevas historias esperan ser contadas, nuestro toque al mítico cuento. Y así, el poder de los vampiros sobrevive en nuestra imaginación. ¿Y tú? ¿Te atreves a soñar con un futuro donde los vampiros vuelvan a reinar? Las sombras persisten, las historias viven en ti. ¿Qué hay detrás del príncipe maldito conocido como Drácula que infunde terror? Se decía que Vlad era un líder temido por sus propios hombres, conocido por su brutalidad. Su nombre y reputación cruzaron frontera, convirtiéndolo en una leyenda viva y temida. Los rumores cuentan que quienes se atrevían a cruzar estos parajes nunca regresaban. Estas estacas, símbolo de su crueldad, narraban el destino de los enemigos de Vlad. ¿Pero fue realmente un monstruo o simplemente un hombre esclavo de su destino? Si te intriga el verdadero misterio detrás de Drácula y sus secretos, comenta y comparte. En lo profundo de los bosques de Transilvania, se dice que un príncipe de la oscuridad acecha la noche. Este lugar, envuelto en leyendas, guarda secretos tan oscuros como sus propias sombras. En este castillo, se dice que Vlad el Empalador, inspiración del legendario Drácula, dejó su marca. Pero no es solo un lugar de horror, sino un epicentro de historias donde la historia y el mito se entrelazan. Entre las páginas de la historia, se despliega la vida real de un príncipe que inspiró el mayor mito del terror. Así, mientras el sol se asoma, el misterio persiste, impregnando cada piedra con su leyenda. Explora más sobre este mundo fascinante y descubre la historia tras Drácula. Comenta y comparte si el misterio te atrapó. ¿Te atreverías a visitarlo? Bram Stoker no era solo un escritor. Detrás de sus páginas se escondía un secreto. En sus manuscritos, muchos creen que escondió vivencias personales disfrazadas. ¿Era esta carta evidencia de sus inquietantes investigaciones?
Entre bastidores, las sombras hablaban de secretos prohibidos. En los Cárpatos se encontró el alma sobrenatural de su obra más famosa. Cada página encerraba más que ficción. Secretos ocultos y pasajes clandestinos marcaban su camino. Así se descifra el misterio detrás del maestro del horror. En este oscuro teatro se preparaba una adaptación nunca antes vista de Drácula. Se decía que algo sobrenatural envolvía a cada función, como si Drácula viviera entre nosotros. Dicen que este cofre contiene secretos que podrían alterar la historia misma de Drácula. Las noches de función, eran muchos los que aseguraban escuchar pasos que no eran de este mundo. Este teatro guarda más que una historia, es un tributo a la inmortalidad de Drácula, nunca desvelado. Aquella noche, la historia del terror cambió para siempre gracias a la inmortalización de Drácula en este escenario. Así fue como Drácula resurgió de las páginas al escenario, alimentando leyendas que siguen vivas hasta hoy. Si te atrapó la historia de Drácula en este escenario, comparte y comenta para que este misterio nunca termine. En la absurda penumbra de un castillo nació una historia, esa que resuena hoy. Bram Stoker nos dio a Drácula en 1897 y el eco del terror nunca murió. Vampiros, mitos y verdades vapulearon el imaginario cultural de generaciones. El arte y la realidad se entrelazan, redefiniendo terror y cultura popular. Más de un siglo después, la sombra de Drácula persiste. ¿Mito o realidad? La figura de Drácula enmarca la línea entre los dos. Reinventado, adaptado y siempre vigente. Drácula vive en cada rincón digital. Así, en el umbral entre mito y era digital, Drácula sigue siendo el rey. En 1896, una visión inquietante cobró vida en la pantalla, un experimento que cambiaría para siempre el cine. Georges Méliès, pionero del cine, capturó la oscuridad de la noche parisina en su obra maestra. El terror se apoderó de los corazones y los cineastas supieron que habían encontrado su oro. Con cada fotograma, alimentaron los miedos más profundos jamás abordados en público. En este océano de sombras emergieron las primeras pesadillas que darían forma al género de terror. Así, la leyenda de Drácula emergió como el príncipe del terror en la pantalla. Ahora que conoces los primeros pasos del cine de terror, comenta cuál es tu película favorita y compártelo. El caos de un set en 1927 marcó el inicio del sonido en el cine, un hito que cambió el curso de la historia. Con la sala en penumbra, el primer sonido envolvió a cientos, dejando a todos en asombro. Drácula cobró vida, y con él, el cine nunca volvió a ser igual. El auge fue inmediato, se filmaron más de 800 películas sonoras el siguiente año. Con el sonido vino la magia, los personajes hablaron y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Y así, la era del sonido trajo a Drácula y su poderoso relato sonoro al corazón del arte cinematográfico. Desde entonces, Drácula se convirtió en leyenda, uniendo épocas y convirtiendo el sonido en su más fiel aliado. Así, Drácula descansa, pero su legado sigue vivo. Comenta y comparte tu escena favorita. Bela Lugosi, el eterno príncipe de los vampiros, en su mundo más allá de la ficción. Más que un personaje, Bela vivió y murió como el vampiro más famoso. Aquí yace el actor que eligió descansar vestido de Drácula. Sus personajes inmortales lo convirtieron en una leyenda del horror. En la piel de Drácula, pidan la eternidad para Lugosi. Detrás de cada fotograma, un hombre que vivió su papel hasta el final. Bela Lugosi, el actor cuya vida fue tan misteriosa como los personajes que interpretó. Si te fascina su historia, comenta y comparte. Drácula del mito o Vlad el Empalador de la historia. La leyenda de Drácula se mezcla con la vida de Vlad Tepes, un príncipe de sangre fría. Su reinado fue temido, pero sus métodos quedaron marcados en la historia. Vlad creó una imagen aterradora, de la que nació el mito del vampiro. Su historia real entrelaza hechos y misticismo escrito en siglos. De la oscuridad de la historia surge el monstruo del mito. Vampiros de la ficción nacidos del príncipe sangriento. Transilvania es el hogar del mito y la historia, donde Drácula aún vive. En 1931, una película emergió de las sombras. El estreno de Drácula encantó y aterrorizó a públicos de todo el mundo. Sin embargo, no todos quedaron deslumbrados, muchos lo despreciaron. El tiempo no borró su memoria. Drácula sigue siendo eterno. El mito, la controversia, la obsesión, así nació el príncipe del terror. Drácula sigue acechando, vital y aterrador, un enigma inmortal. La historia de Drácula sigue viva, comenta. Si te atreves a descubrir más. En las profundidades de Transilvania,
surge la leyenda que marcó al cine de terror para siempre. La historia de Vlad el Empalador influyó en la figura de Drácula que todos conocemos. Nosferatu, una figura inspirada por Drácula, revolucionó el miedo en el cine. Las leyendas de antaño siguen alimentando el terror del siglo XXI. Algo en Drácula sigue atrayendo y horrorizando a generaciones enteras. Desde Transilvania hasta las ciudades actuales, Drácula sigue viviendo. Si te apasiona el misterio de Drácula, comenta y comparte. Cuando pensamos en Drácula, la imagen de un vampiro tétrico con capa roja nos asalta la mente. Pero lo que pocos saben es cómo el mito de Drácula se fue transformando con cada generación. Vlad el Empalador, un príncipe rumano, inspiró al temido Drácula de Bram Stoker. Al crecer sus leyendas, Drácula se convirtió en un símbolo del terror nato en el ser humano. Rebelde, frío y aristócrata, Drácula encarna la oscuridad en la literatura gótica. Sin embargo, más allá del mito y del miedo, ¿qué queda de Drácula en la actualidad? Poco más de 100 años después, él sigue vivo en nuestras mentes y estanterías. Y es que, al final del día, Drácula es eterno, como el castillo que lo encarna. Recuerda compartir este misterio atemporal. ¿Sabías que la imagen que tienes de Drácula se la debemos a un solo hombre? Bela Lugosi, el actor que inmortalizó al vampiro más famoso, fue mucho más que un simple personaje. Desde su llegada a Hollywood, Lugosi se transformó en un ícono fuera de la pantalla, dejando una huella legendaria. Su amor por el papel de Drácula era tan grande que incluso fue enterrado con el traje del icónico vampiro. En vida, Lugosi vivió la gloria y el ocaso, atrapado por su propio reflejo en la pantalla. Su influencia perdura, animando a nuevas generaciones a descubrir su legado inmortal. Lugosi, siempre el príncipe del terror. ¿Preparado para conocer más sorpresas escalofriantes? Haz clic para más secretos y comparte si has sentido el legado de Lugosi. Drácula, el príncipe del terror. Pero ¿por qué los vampiros modernos andan lejos de su leyenda? La literatura evolucionó, de Bram Stoker al fenómeno crepuscular. Del cine clásico a las series de streaming. El vampiro se reinventa. ¿Por qué los vampiros siguen conquistando corazones en pleno siglo XXI? Misterio, romance, poder. Los fans encuentran algo más allá del mito. Desde el miedo hasta la fascinación moderna, su legado pervive. Así es como Drácula y los suyos se reinventan. ¿Qué historia resonó contigo? Deja tus pensamientos y comparte lo que más te ha intrigado. En pleno siglo XXI, Drácula vuelve a hipnotizar desde las sombras tecnológicas. Vlad el Empalador, la inspiración de Drácula, aún persiste en la psique moderna. Su legado se transforma, uniendo el pasado gótico con la presente digital. De Transilvania a Tokio, Drácula sigue cautivando mentes globalmente. En cada rincón, su figura mítica se reinventa y cobra vida nocturna. Desde la clásica novela de Stoker hasta las interpretaciones futuristas, Drácula renace constantemente. Así como cada nota perdura en el aire, la leyenda de Drácula resuena en los tiempos modernos. Descubre más sobre el enigma eterno del príncipe de la oscuridad. En 1462, el pueblo temía al hombre que inspiraría uno de los mitos más terroríficos. ¿Quién era en verdad Vlad el Empalador? Vlad III, con su cruel reinado, inspiró historias de horror en todo el continente. ¿Hasta dónde llegó para mantener el poder? El miedo era su arma. La figura de Vlad sembró terror, pero también orden y control. ¿Era un monstruo o un estratega? Documentos esconden secretos jamás contados, sugiriendo pactos oscuros y profecías de sangre. ¿Cuál era la verdadera cara de Vlad? Los mitos lo convirtieron en leyenda. Un príncipe infame, conocido por su extremo rigor y carisma impredecible. A través de estas ruinas del tiempo, el mito vive. Comentar y compartir para desentrañar más misterios de Vlad el Empalador. ¿Cómo un príncipe del siglo XV lleno de sangre y misterio inspiró al rey de los vampiros? Vlad el Empalador, un nombre que resuena en todos los rincones de la historia. Su crueldad se convirtió en leyenda, empalador de miles, soberano temido. Surgen relatos que lo pintan como el primer vampiro histórico. Entre mito y realidad, su presencia aún se siente. Surgió así Drácula, un príncipe transilvano inmortalizado en la ficción. Drácula, el príncipe del terror, eterno y fascinante. ¿Te atreverías a conocer más sobre el verdadero Drácula? Comenta y comparte. ¿Quién fue realmente Drácula? No era solo una leyenda nocturna, sino un príncipe cuya historia supera la ficción. ¿Quién habría imaginado que un simple viaje en tren marcaría el inicio de un legado literario? Bram Stoker estaba en busca de inspiraciones. El poder de las palabras atrapó a Bram.
Cada página, feroces criaturas e historias antiguas liberando secretos. Fascinado por el drama, cada actuación alimentaba su creatividad, como chispa para su futuro bestseller. Londres, con su misterio y magia, se convirtió en el lienzo perfecto para sus oscuros relatos. Inspirado por todo lo que había visto y leído, las palabras comenzaron a fluir y Drácula nació. Y así comenzó el legado, un rey en el mundo del terror, cuyo nombre resonaría durante siglos. ¿Estás listo para descubrir más? La fascinación por lo oscuro sigue viva, invitándote a sumergirte en el terror. No olvides explorar más sobre esta historia. ¿Te atreves a entrar en su mundo? Deja tu comentario y comparte este viaje al corazón del terror. Dicen que Vlad utilizaba el empalamiento sin piedad, su legado es tan oscuro como la noche eterna. En estos mismos bosques, se decía que la naturaleza misma guardaba su lealtad a Vlad. Aunque temido, era también un líder venerado que custodió su reino con ferocidad. Incluso en la muerte, su leyenda sigue viva, confundiendo historia con mito. Si te has atrevido a desenmascarar esta historia, dale a compartir y comenta tus pensamientos sobre Vlad. Hace siglos, en lo profundo de los Cárpatos, el castillo de Bran se erigía como guardián de oscuros secretos y origen del príncipe del terror. Los pasos resuenan aquí donde Vlad el Empalador, la inspiración para Drácula, pudo haber caminado. ¿Leyenda o realidad? Estas armas y armaduras guardan los ecos de batallas pasadas y un hombre cuyo legado oscila entre héroe y vampiro. Vlad Tepes, conocido como el Empalador, inspiró la leyenda de Drácula, con Europa temblando bajo su reinado. En este lugar, realidad y mito se entrelazan, brindando un refugio aterrador con sombras que aún llevan el nombre del conde Drácula. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido y descubre las historias escondidas en el castillo de Bran. Aquí, el eco de las glorias y las penas resuena, entre cadenas que alguna vez sujetaron a los desgraciados de Drácula. En este castillo nace la leyenda del terror. Comenta y comparte si te atreves a descubrir más sobre el conde Drácula. La leyenda de Drácula no comienza en Transilvania, sino en el corazón de valientes guerreros. Vlad el Empalador, un príncipe poderoso y temido, dejó su marca en la historia. Esta arma, símbolo de su brutal reinado, aún tiene historias de horror. La verdadera historia detrás del mito emerge de siglos de oscuridad y temor. Su peculiar habilidad de infundir terror fue tan efectiva como sus tropas. Para sus súbditos, Vlad era un defensor del orden en un mundo caótico. La leyenda eclipsó la realidad, transformando al príncipe en un vampiro inmortal. ¿Qué tan verdad o mito es la leyenda de Drácula, el príncipe del terror? Comenta y comparte tus pensamientos. En los rincones más oscuros de nuestras pesadillas habita el príncipe de las tinieblas. En 1897, Drácula descendió de la pluma de Bram Stoker, mezclando el terror con el deseo. Stoker supo tejer un misterio que nos cautiva y nos hace temer la noche. Los rumores de su sensualidad nos enamoran, mientras el miedo se cuela en nuestra piel. La seducción de la oscuridad nos acecha en cada corazón que leita ante lo desconocido. Drácula nos enseñó el poder del terror erotizado, una combinación letal para nuestros sueños. Nos dejamos guiar por esa fascinación prohibida, buscando la adrenalina en lo peligroso. Desde Transilvania, Drácula sigue siendo el dominio del miedo y la atracción incontrolable. Bram Stoker nos regaló al príncipe inmortal, súmate al misterio y comparte la historia. Muchos creen que este castillo fue el hogar de Drácula. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estas paredes? Vlad el Empalador, el verdadero Drácula, era conocido por su cruel reputación, un líder despiadado en la historia de Rumanía. Sin embargo, este castillo, no el de Bran, fue su verdadera morada. Se dice que Vlad perfeccionó su arte del miedo aquí, aterrorizando a sus enemigos. Pero era mucho más que un tirano, sus estrategias eran de genio militar. Y así, la leyenda de Drácula comenzó, mezclando realidad con mito. Aquí, en estas tierras brumosas, la historia y la fantasía confluyen, intrigando a todos que escuchan su nombre. Nos queda una pregunta: ¿qué esconde realmente el legado de Drácula? Acción. Comparte este misterio. Frente a este inquietante panorama, el verdadero origen de Drácula se alza como una sombra aún más temible. Los planes de Vlad no eran simples conquistas, eran manifestaciones de un oscuro deseo de control. El castillo se convirtió en un reino de terror, donde el miedo era el amo absoluto. Vlad el Empalador se convirtió en leyenda, y su método infame grabó su nombre en la historia. Pocos entienden la verdad:
Vlad fue más que un tirano sediento de poder, fue el príncipe del miedo. Si quieres desvelar la verdadera esencia de Drácula, comenta y comparte, vamos a desenterrar juntos más secretos. La primera aparición de Nosferatu en 1922 marcó un capítulo inédito en el cine de horror, siendo más que una simple sombra. Esta criatura escalofriante redefinió lo que el público entendía como terror, siendo la semilla de un nuevo género. El mismísimo Bram Stoker se revolvió en su tumba al conocer sobre la adaptación no autorizada de su obra maestra. A pesar de la controversia, Nosferatu emerge como una pieza clave en el cine mudo y en los terrores futuros. Sorprendentemente, hoy en día, Nosferatu sigue siendo un símbolo de horror y misterio para nuevas generaciones. Tanto en pantalla como en papel, Nosferatu y Drácula dominan el escenario del horror literario y cinematográfico. Aquí es donde el mito del vampiro cinéfilo se revitaliza, estimulando las mentes ávidas de aprender sobre la historia del cine de horror. El enigma de Nosferatu sigue vivo. Visita el castillo, comenta abajo y comparte este misterio con el mundo. Imagina cruzar el umbral del castillo donde el verdadero Drácula tejió su oscura leyenda. Vlad no era solo un vampiro, sino un príncipe estratega que manejaba naciones. Enfrentado a enemigos en todos los frentes, era miedo lo que sentía o algo más oscuro. Sus tácticas eran brutales, pero ¿fue Vlad simplemente un monstruo o un visionario? Aquí se libraron batallas que definieron reinos, moldearon destinos. Muchos creen que yace aquí, pero ¿acaso su verdadero descanso lo encuentra en el mito? El mito sigue, pero ¿y tú qué crees? Comparte tus pensamientos abajo. ¿Sabías que Drácula, la película de 1931, cambió para siempre el cine de terror y marcó una época? Imagina vivir los años 30 viendo por primera vez a Bela Lugosi en su icónico papel. La atmósfera en esta película fue crucial para definir el estilo del cine de terror. Todo fue un ingenioso juego de luces y técnicas innovadoras para la época. La crítica lo llamó un fenómeno, un nuevo amanecer para el terror. Drácula no solo fue una película, fue el inicio de un legado. ¿Cómo influyó Drácula en futuras películas y series de terror? Te sorprenderías. Hasta hoy, Drácula es sinónimo de horror, un príncipe de las tinieblas eterno. En el corazón de Transilvania, un enigma se gestaba. En este lugar, nació el mito que atemorizaría a generaciones. Aquí se guardan secretos más oscuros que la noche misma. Las rutas del antiguo príncipe revelan un camino de oscuridad y poder. Estas paredes han escuchado las decisiones de un hombre temido. Historias que pintan al príncipe como más que un mito, como una realidad aterradora. Y en sus ojos, reflejaba el temor de toda una época. Bienvenidos a una historia más allá del mito. ¿Sabías que antes de Drácula, el mito del vampiro era muy diferente? Antes de Drácula, los vampiros eran monstruos grotescos más que aristócratas seductores. Eran cazados, sin dejar sombra ni reflejo en los espejos, infundían terror invisible. En la penumbra, los vampiros acechaban, mitos de horror nocturno. Fue entonces que Drácula transformó el mito en seducción aristocrática. Convirtiéndose en un icono, Drácula reformó la cultura popular para siempre. Desde Nosferatu hasta Crepúsculo, el mito vive, evoluciona y nos fascina. Y hoy en día, los vampiros continúan siendo símbolo de terror eterno. Dicen que el príncipe Vlad, conocido como Drácula, aún vaga por su castillo. A medida que pasan los siglos, la sombra de Drácula se expande. En el cine, Drácula evoluciona, redefiniendo el terror. Hoy, su leyenda vive en ciudades vibrantes y llenas de vida. ¿Y tú, te atreves a conocer más sobre el príncipe del terror? Comparte este misterio con otros y comenta tu parte favorita. Imagina un príncipe cuyo castillo oculta más secretos que cualquier otra fortaleza en la historia. En estas tierras, Vlad el Empalador ganaba su nombre con cada enemigo derrotado. Se decía que sus banquetes estaban adornados con el terror de sus enemigos vencidos. La valentía y el terror caminaban de la mano bajo su liderazgo. ¿Pero era él un monstruo, o solo un héroe de su propia historia? Este enigma persiste, y quizás nunca lo resolvamos del todo. ¿Drácula, el príncipe del terror, fue más mito que realidad? Comparte abajo tus pensamientos. Todo comenzó aquí, en este rincón embrujado de los Cárpatos, hogar del verdadero Drácula. De las sombras a la risa, Drácula ha sido objeto de burla desde inicios del siglo XX. La cultura pop reinventó al vampiro, tan cómico como temido. De príncipe oscuro a personaje animado, la transformación es completa. El legado de Drácula se reinventa en cada clic,
continúa su dominio inescrutable. De terror a símbolo cultural, Drácula se divierte con el tiempo y la sociedad. De príncipe temido a ícono cómico, ¿te atreves a compartir su historia? En los bosques oscuros de los Cárpatos, comenzó una leyenda aterradora, un príncipe cuya sombra aún estremece a los valientes. En este castillo, Vlad el Empalador tejió su reinado de temor, inspirando a Bram Stoker. Tras su brazo de hierro emergieron historias de monstruosidades más allá de la comprensión. Sus tácticas fueron calculadas y brutales, dejando un rastro que pintaba el mapa de rojo. Temerosos del príncipe y la niebla, las leyendas de terror se propagaron como el vuelo del cuervo. En sus páginas, historias de gloria y destrucción, erigirían al príncipe de las tinieblas. Narrativas traspasadas por generaciones, tejidos de verdad y ficción que inspiraron siglos de secretos por revelar. Así es como, entre brumas de verdad y mito, la figura inmortal surge del relato. Comenta y comparte tu opinión sobre Drácula. El mito del vampiro comienza aquí, en las páginas de Bram Stoker. Autores modernos beben de esta fuente oscura para crear sus propias leyendas. Drácula vive en la imaginación, evolucionando en cada nuevo relato. En cada esquina, este mito perdura y muta, desafiando el tiempo. En las artes escénicas, el conde resurge, encantando a nuevas audiencias. Drácula es eterno, su sombra se alarga y se esconde en la historia. Hoy, vivimos bajo la sombra de Drácula, invisible pero omnipresente. Ya sea en papel o píxeles, su legado vive compartido. Este no es un simple castillo, es el hogar de un príncipe oscuro cuyo nombre resuena en la historia. Se dice que, en estas salas, Vlad el Empalador planeó sus tácticas más aterradoras. Los Cárpatos, testigos mudos de los tiempos de oscuridad y sangre. Armas de guerra y arena, historias esculpidas en acero y miedo. Aquí, entre sombras y secretos, nacieron los mitos de horror que conocemos. Más que una leyenda, Drácula persiste en nuestra imaginación, una sombra eterna. Si te intrigó esta historia, comenta, comparte y súmate a nuestra comunidad. Imagina caminar hacia la misma oscuridad que tus miedos, justo al borde del deseo imposible. Sus ojos, espejos de nuestra inseguridad, destilan un deseo silencioso e inconfesable. Bajo la luna, los deseos prohibidos encuentran un refugio en la oscuridad. En estas páginas se exploraban deseos que la sociedad no se atrevía ni a mencionar. Aquí yace nuestro miedo visceral, la eterna lucha entre deseo y control. Drácula, el príncipe del terror, nos recuerda que nuestros miedos más sutiles pueden ser más reales que la propia noche. Y en las sombras, perpetuamos mitos que deberían haberse desvanecido, reflexiona. Compártenos tus pensamientos más oscuros, ¿qué te causa Drácula? Comenta aquí, imagina estar atrapado. Tus enemigos andando libres, y tu legado, una sombra. Quienes osaban acercarse solían mirar hacia lo alto, rezando en secreto. Para Vlad, el miedo era un arte, una estrategia que mantenía en pie su reino. Se dispersaron rumores que transformaron a Vlad en leyenda, en un monstruo más allá del mito. Fue en sus manos que la historia vivió y se tornó en un nuevo lenguaje silencioso. Vlad el Empalador. Un príncipe cuya sombra creó un imperio de historias por contar. Imagina un lugar donde los vampiros cobran vida. Bienvenido al fandom de Drácula. Aquí, la pasión por Drácula no tiene límites y trasciende generaciones. Las películas mantuvieron vivo el mito, una y otra vez. Los escritores amplían el legado oscuro con relatos nuevos y cautivadores. Estos castillos son guardianes de un mito que nunca muere. La evolución del príncipe del terror vista a través de generaciones. La comunidad que mantiene a Drácula eterno, unida y vibrante. El mito vive y respira gracias a sus devotos. Comparte la leyenda y mantén viva la oscuridad. ¿Qué oscuro secreto guardan estas piedras antiguas? La ruta hacia el corazón donde una leyenda nació. Un líder brutal o un protector contra la invasión. Registros que cuentan más de lo que nos atreveríamos a imaginar. La fantasía y el mito se entrelazan. Historias que desafían nuestra noción de realidad. Una marcha que aún resuena a través del tiempo. Durante siglos, ¿qué secreto guarda aún el rostro de Drácula? A lo largo de los siglos, Drácula ha aterrorizado nuestras mentes, pero ha sobrevivido al siglo XXI. En las redes sociales, Drácula no es solo historia, es tendencia, seduce seguidores como nunca antes. Hoy, el legendario vampiro ha inspirado no solo el temor sino también innumerables memes. Y cada vez más bloggers reviven su mito creando historias nuevas y aterradoras.
A lo largo de los siglos, Drácula evoluciona, cada página un reflejo de su mística en la actualidad. De la tinta al cine, su figura se reinventa sin cesar, capturando nuevas generaciones. Ser parte de la conversación, Drácula vive en cada like y suscriptor. Descubre la leyenda, sigue la historia, dale al comentar y comparte. Imagina huir en la noche, el viento rugiendo mientras te acercas al castillo de Drácula. El mito de Drácula no solo vive en libros, sino en las sombras de este castillo. Aquí se esconden las historias que alimentan el hambre insaciable del príncipe del terror. Vlad el Empalador, la oscura inspiración de Drácula, nacido en estas calles. Un legendario defensor o el monstruo que inspiró a Drácula. En esta paz, el mito se convierte en leyenda, resistiendo el paso del tiempo. Drácula, el príncipe eterno del horror, sigue desafiando nuestra imaginación. Reflexiones sobre el legado de Drácula, comenta y comparte tu fascinación. Imaginen un lugar donde la leyenda y la realidad se entrelazan, un bosque antiguo lleno de secretos oscuros. Aquí es donde la historia de Vlad el Empalador, conocido como Drácula, comienza a desvelarse. Vlad Tepes, terror de sus enemigos, encontró su legado torcido en la figura del temido Drácula. Fue en estos campos donde las tácticas brutales de Vlad se convirtieron en un eco aterrador para la eternidad. Cuentos ocultos en estos tomos revelan cómo leyenda e historia se mezclan en un entramado fascinante. Desde estas ruinas brotan las leyendas, alimentadas por historias profundas de poder y oscuridad. Así concluye nuestra búsqueda, pero el eco de Vlad el Empalador resuena en cada relato de Transilvania. Transilvania guarda sus historias, un baúl inagotable de mitos esperando ser compartidos. En lo profundo de los Cárpatos, se alza un símbolo eterno del terror, el legendario castillo de Drácula. Comenzamos en 1931, cuando un estudio de cine logró lo imposible, reviviendo a un monstruo de ficción. Universal Studios no solo adaptó una novela, sino que dio vida al mito que capturaría al mundo entero. Decisiones de cineastas arriesgados forjaron una figura temida y admirada hasta hoy. Transformaron folclore en leyenda cinematográfica acuñada en celuloide. Con cada proyección, Drácula se volvió el príncipe eterno del terror. Hoy, este traje guarda la magia que transformó restos de filmación en historia de miedo. El enigma de un hombre que encarnó y fue consumido por su papel demoníaco. Universal Studios, mito y misterio fusionados. Drácula renace cada vez que lo revivimos. Imagina un mundo donde la oscuridad es protagonista y el terror tiene un nombre inconfundible: Drácula. Desde que el cine es cine, Drácula ha sido el rey indiscutible del terror en la pantalla grande. Las adaptaciones de Drácula en el cine a color tienen su propia magia, pero también un toque de lo prohibido. Con cada giro de la cinta, el misterio se intensifica, el miedo se instala, y Drácula revive. Sin embargo, hay algo único, casi mágico, en ver a Drácula cobrar vida con los encantos del cine en color. De Lugosi a Lee, cada actor dejó una cicatriz imborrable en la historia del cine de terror. Llamativas adaptaciones han coloreado el mito del conde, permitiendo así una nueva materialización de las pesadillas. Así que, ¿estás listo para unirte al Fénix del terror? Recuerda, comenta y comparte. ¿Sabías que Drácula no es solo un monstruo ficticio, sino un reflejo de temores oscuros de la humanidad? Desde las vastas tierras de Transilvania, Drácula emergió, un personaje entre la realidad y el mito. Inspirado por Vlad el Empalador, Stoker creó un personaje que encarna el horror humano. Hoy, Drácula sigue fascinando, su historia se reinventa, provocando debates y obsesiones. Más de 100 años después, Drácula sigue siendo el príncipe del horror literario. Y es aquí donde mito y realidad se entrelazan, dejando huellas imborrables en nuestro imaginario. Si te fascinó esta historia, comenta y comparte tus pensamientos con nuestra comunidad. Tu aventura con los mitos apenas comienza, únete a la conversación y suscríbete para más misterios. Imagina una época donde el temor a lo sobrenatural se hizo entretenimiento nocturno. Las series de vampiros revitalizan nuestros miedos más oscuros y fascinantes. Este es el escenario donde la leyenda del vampiro por excelencia cobró vida. Desde Buffy a True Blood, el relato ha cambiado, mostrando vampiros más seductores y humanos. La fascinación nunca desaparece. Seguimos buscando lo místico en cada rincón del cine y la televisión. Los vampiros han evolucionado, pero su poder para atrapar nuestra imaginación es eterno. Si este mundo te ha atrapado,
dale al botón de comentar y compartir este misterio vampírico. Imagina a Drácula, no en un castillo, sino en un penthouse. ¿Qué secretos ocultos podría desvelar en el concreto? La noche siempre ha sido su mejor aliada. Pero hoy, Drácula no se esconde, se presenta. En este nuevo siglo, su legado ha evolucionado. ¿Listo para descubrir el giro moderno de su historia? En un mundo cambiante, Drácula sigue reinventándose. Descubre más sobre este icono del terror. Imaginen esto, un castillo oscuro, secretos que han resistido el paso del tiempo. Bienvenidos al reino de Drácula. En el cine de terror psicológico, Drácula es más que un monstruo. Es un icono de la dualidad entre el lujo y el horror. Drácula, el vampiro, no solo aterroriza, sino que también fascina. Una figura que nos obliga a enfrentar nuestros propios miedos. Estos símbolos y escritos nos revelan historias, representaciones de Drácula que van más allá de un simple villano. En cada representación cinematográfica, Drácula ha sido identidad, mito y miedo redefinido una y otra vez. Basado en la figura histórica de Vlad el Empalador, Drácula en pantalla cautiva y hiela la sangre. Drácula es el terror y la atracción. Ha desatado nuestro miedo más primario desde el origen. Descubre más sobre la fascinante representación de Drácula en nuestra serie completa. Comenta y comparte tus versiones favoritas. ¿Sabías que el misticismo de Drácula ha tenido una extraña influencia en el mundo del rock? Artistas legendarios encontraron en Drácula una fuente de inspiración para sus canciones. Desde el oscuro sonido de Black Sabbath hasta el místico encanto de Bauhaus, Drácula está presente. Incluso el estilo y las actuaciones en vivo de muchos artistas reflejan estos ecos vampíricos. De un universo gótico a la creación de himnos del rock, Drácula inspira a generaciones. Así que la próxima vez que escuches una canción atrapante, piensa en el legado oculto de Drácula. Música y misticismo siempre se han llamado mutuamente, resonando en nuestro corazón. Comenta y comparte. ¿Cuál es tu canción vampírica preferida? Imagina un héroe que inspire tanto miedo como admiración. Bienvenidos al mundo de Drácula. Desde oscuro y fiestero hasta elegante y misterioso. Así ha evolucionado Drácula. En el arte clásico, Drácula era un ente de sombras, casi invisible. Llegó el celuloide, y Drácula se volvió un galán en capa y traje. Y en los cómics, era casi simpático, un vampiro de la vieja escuela. Hoy, Drácula está renacido, con efectos digitales que quitan el aliento. Ahora, más mito que monstruo, Drácula sigue atrapando almas. Drácula es una eterna fascinación, entre lo histórico y lo fantástico. Comparte tus pensamientos, Drácula sigue evolucionando. En cada esquina oscura, Drácula aún vigila. Pero ¿cómo se ha mantenido relevante entre rascacielos y luces de neón? Desde las librerías hasta la pantalla, su historia sigue seduciendo y aterrorizando. El vampiro eterno toma múltiples caras frente a la audiencia, adaptándose a cada era. En las redes, el conde sigue inspirando historias, creando modas y fanatismo. Su figura despierta creatividad desenfrenada, transformando el horror en belleza intangible. Como mito y realidad, Drácula permanece un enigma atrapado entre las sombras y el amanecer. La leyenda de Drácula es una historia que trasciende la ficción, marcada por la sombra del misterio eterno. Nos queda solo contemplar si el terror es la ficción o está ahora en nuestras manos. Comenta y comparte tus pensamientos. ¿Quién fue realmente Drácula? ¿Un demonio o solo un rey cruel? Se dice que Vlad el Empalador inspiró al inmortal Drácula. Vlad defendía su tierra con mano férrea. Sus métodos sembraban terror. Pero su leyenda oscura traspasó frontera y siglos. La cultura lo transformó en el vampiro más famoso de todos los tiempos. ¿Es Drácula solo un mito o hay verdad en la leyenda? Tú decides. Comparte tus adaptaciones favoritas de Drácula en los comentarios y no olvides revisar nuestros otros vídeos sobre literatura y cine de terror.